información la que nos hace sentir libres, encontrando las mentiras de un mundo manipulado, donde el 1% de la población es la que domina el resto. Organízate, aprende y lucha. Somos el 99%. Hola, sean todos bienvenidos a su podcast Luchar es Educar. Hoy tenemos una invitada súper especial, una persona de la cual yo puedo decirte muchas cosas, pero le voy a dar ese gusto y ese honor para que ustedes la conozcan. Te presento a la doctora Adriana Mateos. Adriana, mucho gusto, bienvenida. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Mi nombre es Adriana Mateos, yo soy médico, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, hice la especialidad de pediatría y posteriormente hice la especialidad de alergia e inmunología clínica y actualmente me dedico a la medicina privada. Yo consulto el área de pediatría y consulto el área de alergia e inmunología clínica. Súper bien, Adriana, muchas gracias por esa presentación. Fíjense que quiero contarles algo diferente a lo que es la vida profesional de Adriana. Y esto es, Adriana, con el permiso, quisiera que me explicaras un poquito acerca de lo que haces, porque yo sé que no nada más consultas, o sea, no solamente atiendes a las personas en temas de pediatría, sino que también haces algo más que es más un tema de vocación. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, mira, aquí te podría contar que soy una persona plenamente convencida de que todos somos mente, cuerpo y espíritu, y es algo que aplico siempre en mi consulta cotidiana. Me gusta ver más allá de lo que es el sufrimiento físico de las personas o los problemas físicos. Me gusta involucrarme con la familia desde un punto de vista emocional, ir un poquito más allá del porqué de la enfermedad. Sí, a lo largo de ya casi 20 años que me estoy dedicando a la medicina, pues he descubierto y he observado muchos comportamientos que terminan comportándose como una enfermedad, como un padecimiento, como una queja. Y pues me he dado cuenta de que va mucho más allá de lo que es la cuestión física. Entonces es algo que he aplicado todos los días, que aplico todos los días, que lo disfruto, que me gusta ir un poquito más allá y que siento que soy más resolutiva o puedo ayudar un poquito más a cada uno de mis pacientes abarcando todos estos aspectos. Súper, Adriana. Oye, cuéntame una cosa. ¿Cómo es que una mujer de ciencia, digámoslo así, o no sé si esto sea solamente algo que se ve desde afuera, pero normalmente las mujeres de ciencia no son como tan abiertas a temas más espirituales o emocionales? ¿Cómo logras tú ese equilibrio? Bueno, es toda una historia, o sea, no ha sido de la noche a la mañana, o sea, tengo muchos años ya dedicándome a esto de la medicina y siempre he sido muy observadora, o sea, siempre he observado mucho a las personas, me gusta observarlas. De hecho, yo cuando decidí estudiar medicina, antes de decir voy a ser médico, yo iba a estudiar psicología. O sea, yo me encantaba la psicología, siempre tenía una facilidad para platicar, para conectar con las personas, pero me fascinaba la ciencia. Entonces estaba yo en la disyuntiva de hacia dónde, ¿no? La psicología, mente nada más, y la ciencia, bueno, sí, la biología, la física, las matemáticas, toda la ciencia. Y entonces encontré en la medicina un punto en donde podía aplicar ambas cosas, donde tenía la parte de la ciencia que me fascina, me apasiona, me encanta entender lo que está pasando con el cuerpo, la bioquímica, las células, me fascina, o sea, es algo que me apasiona mucho. Pero en ese mismo interés que yo tenía dentro de la ciencia, pues fui buscando, leyendo, avanzando, investigando. Soy una persona muy curiosa, entonces me encanta la lectura, es una de mis pasiones, leo y leo y leo de todo. O sea, por ahí la gente que me conoce me dice, lees hasta los instructivos que nadie lee. Sí, los leo. Pero por esa búsqueda incesante todo el tiempo de encontrar porqués, de encontrar explicaciones, pues también me cuestioné muchas cosas de qué pasa más allá de la cuestión biológica, ¿no? ¿Qué pasa más allá del decir me duele aquí? ¿Qué hay más atrás de eso? Y pues me di la oportunidad de ir explorando esas áreas, de ir conectando con las personas de otra forma. Y me di cuenta que cuando como médico te abres a esa posibilidad, los pacientes se abren y están dispuestos a hablar y están dispuestos a recibir ayuda. Cuando tocas puntos personales, puntos emocionales, puntos familiares, empiezas a conectar de otra forma diferente. Y entonces ellos mismos se dan cuenta de que, bueno, aquí va por otro lado el asunto.
Y pues una cosa me ha ido llevando a la otra. No estoy peleada con la ciencia, me encanta la ciencia, me apasiona la ciencia, pero también creo que hay un punto en el que convergen los dos. Y entre más leo ciencia y más trabajo la parte espiritual, me doy cuenta de que tienen más unión y que una explica a la otra sin pelearse. Absolutamente. Ok, qué interesante, porque dices sin pelearse, o sea, es decir, antes de este camino que has recorrido y de llegar a ese punto de equilibrio o de ponerle equilibrio a la balanza, ¿sí había algo que se peleaba? Sí. Ok. Sí, al inicio cuando me dediqué a la ciencia, o sea, inicialmente en mi carrera era ciencia pura y era mente pura y análisis todo el tiempo, ¿no? Y todo tenía que tener una explicación que estuviera en los libros o que estuviera escrita o que estuviera ya explicada o ya experimentada con alguien. Cuando trabajas con personas, te vas encontrando con cosas que no tienen explicación en los libros. Ok, y fíjate, entonces de una mujer de ciencia mental, digámoslo, si eres una mujer mental, hoy te puedes considerar una mujer no solamente mental, sino también espiritual o sentimental. Yo diría que más completa, porque una cosa no excluye a la otra. Ok. O sea, me ha ido complementando. O sea, todo lo que he ido aprendiendo, me he permitido experimentar, me ha ido complementando. Porque sí me he enfrentado muchas veces a situaciones en las que digo, híjole, que ya no sé qué hacer, ¿no? Actualmente ya no trabajo tanto en el área hospitalaria, pero cuando lo hacía, había momentos en los que yo decía, hasta aquí llegó todo mi conocimiento. Okay. Esto es todo lo que tengo que ofrecer, platicando con colegas y todo, y de repente quieres voltear hacia un lado, hacia donde tú quieras, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y decir, debe de haber algo más que me ayude con esto. O sea, suelto este proceso y que alguien me ayude porque lo que yo sé lo estoy poniendo aquí en práctica, lo estoy aplicando. Y te das cuenta que cuando haces eso empiezan a suceder milagros, ¿no? Y empiezan a suceder cosas y dices, va, esto ya está jalando y va para acá y va bien y está sucediendo esto. Y de repente dices, no sé si fui yo. Yo obvio puse mi granito de arena, hice lo que tenía que hacer, pero aquí hay algo más que sucedió. Ok, pero entonces en el momento, fíjate, en el momento que decides ampliar el horizonte, ¿no? De alguna manera, o no sé si fue por elección o simplemente así se fueron dando las cosas en tu andar, pero esto que dices de que te complementa no solamente estar en la parte mental de las personas o en tu caso, sino también en la parte más espiritual, emocional, te hizo crecer tanto, tener horizontes mucho más amplios. ¿Cómo te va en la parte personal y cómo te va en la parte profesional haber ampliado de esa manera? Es decir, desde tu punto de vista como doctora, ¿te sirve esto? ¿Te sirve haber ampliado de esa manera, pues no sé, tu forma de ver las cosas? Sí, por supuesto que sí. Porque cuando ves la parte física nada más, te quedas corto. O sea, como médico te quedas muy corto. O sea, cuando un paciente llega y te dice, me duele aquí, me duele allá, tengo esto, y tú le dices, sí, toma X medicamento o toma y no vas más allá, puede ser que se le quite el dolor en ese momento, ¿sí? Pero si no solucionas la raíz del problema o si no haces que el paciente voltee a ver la solución del problema o el origen del problema, pues es una persona que va a seguir recayendo y recayendo y recayendo. Y yo dentro de mi mente analítica siempre me gustó, o sea, siempre me gusta hasta la fecha ir a la raíz de los problemas. O sea, a mí no me gusta la parte de tienes fiebre, te quito la fiebre, tienes dolor, te quito el dolor. O sea, es ¿por qué tienes fiebre? O sea, ¿por qué te duele? ¿No? ¿Qué hay detrás de eso? ¿No? Y muchas veces hay problemas biológicos, ¿no? Problemas físicos, pero también soy muy perceptiva en cuanto a ver y pues sí, yo lo veo, tiene cara de dolor, ciertamente, pero también está muy angustiado y está muy tenso. O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay más atrás de toda esta situación? Trabajo con niños la mayor parte del tiempo, soy pediatra. Entonces ahí no nada más veo al niño, veo a los papás, veo al entorno familiar y veo qué es lo que está pasando. Ok, ahí permite hacer una pausa porque tengo algo bien importante que preguntarte. Cuando tú identificas alguna o algún síntoma de algo que seguramente era patológico, no lo sé cómo lo llamen ustedes como médicos, y dices, no, yo no soy de dar el mejoral para la fiebre o tal cosa, o no soy de quitar el dolor y ya, sino que me voy profundo. Te pregunto, ¿tú como médico consideras también que el cuerpo enferma también por temas emocionales? O sea, físicamente me refiero. El cuerpo puede tener dolor o algún síntoma causado por emociones o no. Sí, yo creo que las emociones tienen muchísimo que ver en el cuerpo, muchísimo que ver en las manifestaciones de enfermedad
o de síntomas que puedes tener. O sea, y eso tiene explicación biológica, de hecho. O sea, ni siquiera es pensar que es algo enigmático o algo oculto, de ciencias ocultas. La verdad es que no. O sea, se ha estudiado, existe hoy la suficiente evidencia científica de que las emociones liberan secreciones, liberan hormonas, liberan muchas sustancias que hacen que se convierta en un síntoma físico. Sí, entonces ha sido un aprendizaje mutuo porque yo también he aprendido a escucharme. ¿Sí? No puedes enseñar algo que tú no sabes como persona, o no puedes dar algo que tú no tienes. Claro. Entonces, eso me ha llevado a mí como tal a aprender a escucharme y aprender a sentirme también. Y cuando lo haces contigo mismo, lo puedes transmitir a alguien más. Qué interesante. Eso es algo que aplico yo con mis pacientes todo el tiempo y los voy llevando a decir, a ver, voltéate a ver qué es lo que está pasando en tu vida, ¿no? ¿Hacia dónde te está llevando esta situación? Claro, y mira, acabas de decir 3 o 4 cosas súper interesantes en este lapso. La primera de ellas es que comentabas algo así como soy pediatra, pero no atiendo solamente a los niños, sino me voy a ver el tema de los papás, es decir, qué traen ellos para saber también si algo de eso está influyendo en el estado de salud del menor. Esa es la primera cosa interesante que comentas. Otra de las cosas interesantes que comentas es que después de conocerte y de abrirte o liberarte a ciertas cosas que antes no hacías, pues has encontrado nuevas formas de... Y también estás diciéndome que hasta biológicamente o científicamente comprobado, la parte emocional afecta a la parte física del cuerpo y el cuerpo enferma. Entonces, partiendo de esos 3 comentarios que estoy haciendo ahorita, ¿qué sería para ti o cuál sería tu para qué? Es decir, ¿para qué haces lo que haces? ¿Y desde qué momento decidiste hacerlo? ¿O desde qué momento te hiciste consciente del para qué lo haces? Lo que yo hago, mi labor, como yo me veo principal, es una labor de acompañamiento. Sí, yo me he permitido aprender a través de todos los años en la escuela, en la escuela física, la universidad, que aprendes las cosas básicas, y en la escuela de la vida, ¿no? De los pacientes día con día. O sea, cada paciente me enseña algo diferente desde todos los puntos. Los pacientes hospitalizados, los de consulta externa, todos me van enseñando algo. Entonces vas aprendiendo y me he permitido aprender junto con ellos todo lo que me van enseñando. Pero al final del día ese aprendizaje que yo obtengo me sirve para darles acompañamiento, ¿no? Tengo obviamente ese aprendizaje me da la experiencia para ir guiándolos, para ir diciéndoles por aquí, por allá. ¿Por qué? Porque ya he visto casos como el suyo, ¿no? O sea, de repente me llega un paciente y digo, pues sí, ya he visto 10 muy parecidos a lo que le está pasando. Entonces puedo servir de acompañante, de guía, de ir viendo e individualizando cada tratamiento. Entonces creo que mi labor después de todo este aprendizaje que sigue y sigue es al final del día es acompañar. Porque en la pediatría los niños crecen, maduran por sí solos. En realidad los adultos que los estamos rodeando los acompañamos, los guiamos desde diferentes ángulos. Los papás los guían de una forma, el pediatra los guiamos de otra, desde otro punto de vista, ¿no? Pero al final del día es un acompañamiento, es una labor de yo estoy aquí, tengo experiencia en esto, te apoyo con esto, pregúntame y yo te voy y te voy enseñando, te voy guiando y voy aprendiendo también, porque también se me presentan situaciones en las que de repente digo, chispas, aquí no sé para dónde, ¿no? Entonces o recurro a colegas que me ayuden, que me acompañen, o es pues vamos a investigar, vamos a ver o vamos a solucionarlo de alguna forma, ¿no? Por supuesto. Pero el hecho de acompañar también implica algo de comprometerse con la familia, comprometerse con el niño, comprometerse y tener el valor de decir, sabes que hasta aquí llega mi labor, esto no sé cómo manejarlo, pero te puedo canalizar con alguien, ¿no? Exacto, eso es súper importante porque un verdadero profesional, si sabe y ya identifica sus límites, eso es lo que corresponde hacer. Es decir, yo hasta aquí puedo o hasta aquí llego por este momento, entonces te canalizo con alguien que considero, ¿no? Que puede darte una solución o seguirte atendiendo. Y mira, acabas de abrir una caja de Pandora dentro de este espacio porque justamente para nosotros es súper importante el tema de los 3 saberes. En este sentido, y recapitulando un poco desde que iniciamos este episodio, quisiera más o menos explicarte de una manera sencilla cómo es que desde acá lo vemos. ¿Por qué? Porque tú me estás diciendo que tienes talento, ¿no? Desde muy pequeña para, a través de la observación, poder identificar ciertas
o ciertos patrones o ciertos comportamientos con las personas. Es decir, estás aprovechando tu talento para tener una parte de labor. Pero en la labor o en tu chamba de doctora o en tu chamba de profesional, también eres súper bien preparada, lo cual implica que hablabas desde la universidad hasta toda la experiencia. Con esto estamos cubriendo 2 de los saberes, ¿no? Con la ejecución de tu trabajo en el día a día, cumplimos con el otro saber, que es el saber hacer. Es decir, la universidad te enseñó, allí aprendiste y adquiriste el saber, que es lo teórico. La experiencia te ha llevado a saber hacer, pero no todos, no generalizo, pero al final no todos llegan a la otra parte, que es justo el saber ser. Es decir, donde ya puedes reunir tus pasiones con tus talentos, con tu vida profesional y con tu vida personal para llegar a ese saber ser. ¿Y por qué quise platicarte de esto? Porque al final en este espacio vamos a hablar también de la parte profesional como un negocio. Pero antes de iniciar con eso, yo quisiera preguntarte, ¿hoy tú harías lo que haces aún sin cobrar por ello? Yo creo que sí. De hecho, lo he hecho en muchas ocasiones y es algo que me apasiona. O sea, la verdad es que me encanta, es algo que disfruto muchísimo. El trabajo con la gente, el trabajo uno a uno con los pacientes, con las familias. O sea, es algo que siempre he disfrutado y lo he hecho en diferentes áreas. Lo he hecho a nivel hospitalario, a nivel comunidad, a nivel individual y siempre lo he disfrutado. Y estoy convencida de que cuando haces algo por pasión, porque es tu misión, es imposible que no sea retribuido. O sea, siempre hay una retribución, ya sea económica, energética, no sé. Pero entonces la verdad es que a mí no me da miedo decir así como que, ay, ¿lo haría sin tener un sueldo? Sí lo haría, porque al final del día sé que va a haber una retribución. Y no necesariamente es económica, ¿no? Claro. Pero no puedes dar algo desde tu corazón, con amor, con pasión, sin que haya una retribución. O sea, eso es definitivo. Me queda claro, lo entiendo perfecto. Sin embargo, hablando de dinero, hablando de negocios y hablando de economía, seguramente habrá un porcentaje, ¿no? Es decir, sí, tengo que vivir de algo, no me he preparado para no ganar, ¿no? Creo yo que es como muchos profesionales lo vemos. Sin embargo, en la parte personal, creo que, y yo lo he hecho y lo he experimentado así, a veces hacemos un chorro de cosas que no nos pagan y que realmente podríamos cobrar por ello, pero esa cosquillita, ese empuje, ese fuego en la sangre que nos hace decir, ok, yo lo voy a hacer sin necesidad de algo económico, porque existen otro tipo de cosas con las que se nos paga y a veces el tercero no lo identifica porque eso solo es para nosotros, ¿no? Y de repente el sentirte así totalmente satisfecho, el saber que apoyaste en algo a alguien, en que a través de tu labor y de todas tus decisiones, porque al final se toman muchas decisiones, pues estás aportando tu granito o estás cumpliendo con parte de tu misión, creo que también pesa igual que si te estuvieran pagando. Es decir, de repente pesa igual que lo económico, no en todas las situaciones. Cuando la situación económica es apremiante, pues seguramente preferimos cobrarlo. Pero aquí me llama la atención algo de tu negocio. Si tú o tu negocio realmente es entre más citas tú puedas tener al día, mayor cantidad de ingresos vas a tener. Quisiera yo verlo, yo no tengo experiencia en esto, ¿no? De dar consultas y demás, pero quisiera yo entender, porque sí he ido muchas veces al médico, ¿no? Entre más citas y entre más consultas, tal vez en el día, en el mes, pues tus ingresos pintan para ser mayores. Uh-huh. Mi pregunta va, si tú además de dar la consulta a los pequeños, le dedicas tiempo a los papás de los pequeños, ¿qué pasa allí? O sea, ¿eso es parte del tiempo que tú aportas o lo cobras o para qué haces una inversión de tiempo, ¿no?, extra de lo que duraría una consulta contigo? Porque funciona mejor toda mi consulta y se logra más el objetivo de lo que yo quiero trabajar. Okay. O sea, es un equipo, es un trabajo en equipo. Yo siempre les digo a las familias de mis pacientes, a mis pacientes, yo te puedo dar la mejor receta del planeta, pero si a ti no te quedó claro lo que vamos a hacer y decides no hacerlo, pues no va a funcionar. Ni mi tiempo, ni mi esfuerzo, ni nada, ¿no? Claro. Ahora, si yo te hago mal las cosas y tú, aunque tú tengas toda la intención, pues esto tampoco va a funcionar. Entonces, tenemos que trabajar en equipo y la comunicación es súper importante.
para que puedas entablar una buena comunicación con una familia, tienes que conocerlos, tienes que comprometerte con ellos, tiene que haber una verdadera relación de compromiso mutuo, ¿sí? Entonces, y para eso necesitas invertirle tiempo. Por supuesto. Oye, y otra cosa, porque antes de que se me olvide, me habías comentado, ¿no? Hace rato que tal vez psicología, pero que al final fue medicina. A estas alturas y descubriendo lo que has descubierto en los últimos años de tu carrera, ¿sí o no? ¿Te aventarías por psicología, digo, para en algún momento oficialmente poder ser psicoterapeuta o ya no lo ves como algo que esté en tu camino? ¿Estudiar psicología? Ajá. No, yo creo que no. Ya no. No, ya no. Creo que fue una excelente decisión haber escogido medicina. O sea, me da un parámetro mucho más amplio y pues he ido conociendo muchas cosas. Al final, dentro de la carrera estudié psicología médica. No es con la misma profundidad que si fuera yo solo psicóloga, pero sí siento que a mí, Adriana, con mis intereses de aprendizaje, me hubiera quedado muy corta si solo hubiera estudiado psicología. Porque me falta la parte científica, me falta la parte biológica que me fascina y que me ayuda a entender. Y si yo entiendo el proceso, lo analizo y lo puedo aplicar de una forma mucho más práctica. Ok, me gusta. Ahora una pregunta más para este bloque. De entrada, has tenido que desaprender, ¿no? Sí, o sea, es decir, supuesto. muchísimo que desaprender para poder realmente aprender. ¿Qué ha sido lo que te ha costado trabajo desprenderte? Te lo pregunto porque vamos a dar paso al tema del negocio. Entonces, me gustaría saber si por allí va la cosa. O sea, es decir, si de lo que tú has tenido que desaprender, ¿qué te costó más trabajo para adquirir nuevos conocimientos? Me costó mucho trabajo desaprender el aceptar más bien qué peso puede tener en la manifestación de la enfermedad la cuestión emocional. O sea, ahorita yo te lo platico muy convencida, pero sí hubo un momento en el que lo negaba y en el que decía, no, esto tiene que tener una explicación científica, ¿no? Okay. No puede ser así. Y pues me ayudó la experiencia, todos los años de estar viendo pacientes, el enfrentarme, se me presentaron muchas situaciones que te podría platicar, muchas anécdotas que no había una explicación. Y que en los libros y con los maestros y con gente con la que hablaba, le decía, explícame qué fue lo que pasó ahí. O cómo me puedes explicar esto, porque yo no encuentro respuestas. Y entonces eran situaciones en las que, pues no, o sea, de repente en los hospitales vives cosas muy fuertes, ¿sí? En el consultorio he vivido cosas muy fuertes que de repente no está escrito en ningún lado. Y que entonces tuve que rendirme de alguna forma ahí y decir, aquí hay algo más, ¿no? O sea, necesito voltear a ver para otro lado. Y me costó trabajo. O sea, me costó trabajo. Yo me acuerdo perfecto de los primeros libros que empecé a trabajar o empecé a leer sobre espiritualidad y cosas más allá. Me acuerdo perfecto el primero que me capturó y me hizo leerlo y lo leí en toda una noche completita y al final de la noche estaba yo súper enojada conmigo misma porque yo dije, no dormí por estar leyendo estas cosas y a qué me va a llevar y yo soy una persona de ciencia y perdí toda mi noche y tenía cosas que hacer y no sé si esto es real o no es real, ¿no? Y me enojé conmigo misma, ¿no? O sea, estuve varios días enojada conmigo misma porque supuestamente había perdido mi noche leyendo esas cosas. Y de ahí pues se fueron abriendo muchas otras puertas, ¿no? Pero esa parte me costó mucho trabajo desaprenderla. Ok, qué interesante, sí. Porque, híjole, yo no me imagino la batalla entre la mujer de ciencia contra la mujer más espiritual y emocional, porque al final, digo, yo te vi en un proceso interesante, conozco pues cómo desarrollas tu liderazgo, cómo es que analizabas todo o analizas todo, y te vi haciendo una labor importante contigo misma, pero es de allí donde yo te conozco. Al final de cuentas es de allí donde yo me enfoqué mucho más en conocer a Adriana que a la doctora. Sin embargo, sí me puedo imaginar, ¿no? Con ese poquito sí me puedo imaginar la batalla que te chutaste, ¿no? Porque de verdad no debe ser nada sencillo. Ok, Adriana, pues mira, una de las cosas importantes que hacemos en este espacio es checar y analizar, ¿no? Cosa que sí te gusta. ¿Qué va de tu negocio? Es decir, ya sabemos ahorita que te apasiona, que prácticamente haces un 2-1 en tus servicios como profesional, pero quisiera ahora ver la otra cara de la moneda, no en la parte más fría ni mucho menos, simple y sencillamente es en tu trayectoria profesional, ¿no?
que has elegido de alguna manera pues ser independiente y trabajar por tu cuenta, emprender tu propio proyecto. ¿Hasta dónde lo quieres llevar? ¿Y qué hay de la parte del empleo? O sea, es decir, seguramente como trampolín, como aprendizaje, como experiencia, fue muy importante en algún momento el tema del empleo. Entonces, ¿qué nos puedes contar de esa parte? O sea, es decir, de empleado a empresario o a profesional ya ejerciendo por su cuenta, ¿qué tanto recorriste por ese camino? Pues mira, muchos años me dediqué a la medicina institucional. O sea, trabajaba en hospitales públicos, lo cual de aprendizaje, bueno, impresionante. O sea, aprendí muchísimas cosas, muchas situaciones de personales y profesionales que me llevaron a un gran aprendizaje y mucha satisfacción. También es un lugar donde yo trabajé y recibí muchísima satisfacción personal, porque yo soy médico especialista, ¿no? Y la gente que acude a veces a los hospitales públicos no tiene la capacidad económica de pagar un especialista a nivel privado, ¿no? El hecho de poderlo hacer a través de una institución y de poder ayudar a toda esa gente realmente es muy satisfactorio. O sea, de poderlos ayudar a avanzar en su proceso de recuperación de la salud es un proceso muy, muy satisfactorio. Yo volteé hacia otro lado y dejar la institución, no por ese lado, pero a mí era muy satisfactoria esa parte. Pero llegó un punto en el que en las instituciones te tienes que acatar a los tiempos de las instituciones y si te dicen, tienes que dar tu consulta en 15 minutos, ¿no? Y yo decía, no puedo dar una consulta en 15 minutos. En 15 minutos apenas si le empecé a preguntar quién es, ¿no? O sea, ni siquiera he llegado al punto de por qué viene, qué pasa con la familia y todo. Y eso me incomodaba muchísimo. Y no hay opción de decir, no, a mí denme una hora para mi consulta. Es imposible porque dicen, en tantas horas tienes que dar tantas consultas y se acabó. No hay opción, ¿no? Entonces empiezas a dejar de ser tú, o así lo vi yo. Así lo veía yo, así lo sentía, como que el hecho de tener que encajonarme a la institución y seguir las reglas de la institución, que al final del día son útiles para la institución, ¿no? Finalmente sí, pero ojo, para la institución, pero para ti no, porque Exacto. Al final hacer las cosas a medias, pues al final es mediocridad. Entonces, es decir, tú como profesional no cabía en tu mente en ese momento, en tus expectativas, el tener que hacer las cosas a prisa o medio hacerlas, porque como bien dices, pues tal vez en 15 minutos todavía ni capturabas el expediente cuando ya tenías que recibir a alguien más. Y esa parte habla muy bien de ti como profesional, sobre todo si eso fue parte de lo que te impulsó a dar el salto, pues está súper interesante. Nota que no hemos hablado, nunca has comentado el tema de lo económico, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy, muy interesante sobre todo en tu profesión, ¿no? Porque no lo sé, pero quiero entender que los médicos hacen como un juramento y algunas otras cosas que en otras profesiones ni nos enteramos que eso existe por servicio, ¿no? Por servir a las personas. Y no lo sé, nunca me gusta hablar mal de ningún profesional, pero sí por experiencia propia sé de muchos que pues no. O sea, es decir, su juramento es con la cartera. Y si no va nada a la cartera, pues lo demás es como lo de menos, ¿no? Y en tu caso noto que sí te vas mucho por ese tema. Es más, yo te preguntaba, ¿cómo te fue a ti en el empleo? Y entonces me lo dices desde el lado de la gente, desde el lado del paciente. Entonces, súper interesante, habla muy bien de ti. Y ahora sí me gustaría escuchar contigo, o sea, es decir, de ti y de tus finanzas, ¿qué tanto hubo cambio entre el empleo y el emprendimiento o ser independiente? Sí, pues ahí dejé el hospital finalmente por ese, y ese fue el motivo principal, ¿no? No estaba yo a gusto, o sea, sentía que estaba dejando de ser yo y no hacía las cosas como a mí me gustaban. Decidí irme a la medicina privada, al principio con mucho miedo, porque pues no sabes que al final en una institución pues tienes el amparo de un sueldo fijo, te pagan vacaciones, aguinaldo, todas esas cosas. Y pues cuando tú trabajas por tu cuenta eres el jefe, pero puedes ser un jefe muy tacaño, muy bondadoso, ¿no? Claro. Entonces pues ya depende absolutamente de ti, ¿no? O sea, si tienes trabajo, no tienes trabajo, si te va bien, te va mal, de cuánto tiempo le inviertes, de lo que le inviertas ahí, de eso va a depender todo. Entonces al principio sí tenía un poco de incertidumbre de, híjole, pues a ver cómo va. Pero yo estaba segura de que si hacía las cosas como yo quería y como a mí me gustaban, iba a funcionar. O sea, era lo único que tenía claro en ese momento. Y yo dije, bueno, si en un momento dado quiero ganar más, pues le invierto un poco más de horas, ¿no? Abro más, como tú bien dices, abro más mi agenda en cuanto a más tiempos para consulta. Y así lo empecé a hacer y la verdad es que se dio el cambio.
No me arrepiento en lo más mínimo, o sea, ha sido una decisión excelente. Yo manejo mis tiempos, manejo mis horarios, manejo mis periodos vacacionales, he organizado pues mis finanzas. Sobre la marcha he descubierto que he tenido que aprender cosas que no te enseñan en la escuela de medicina, como son finanzas, administración y todas esas Justo cosas. eso te iba a preguntar ahorita. Te iba a decir, oye, ¿y a los médicos cómo aprenden de negocios? Porque me queda claro que hay muchos muy buenos, ¿no? Pero que seguramente lo tuvieron que aprender, pues obviamente lejos de la carrera. Entonces, ¿cómo aprendiste tú el tema de los negocios? Es decir, administrarte, a saber qué te conviene, qué no te conviene, no sé, incluso los aspectos fiscales, contables. ¿Cómo es que tú como médico entraste a esa parte y lo delegaste, aprendiste tú misma? ¿Cómo llevas esa parte? Pues algunas cosas las delegué. Al principio, o sea, fue así, a ver, búscate un buen contador y que te explique, y además con manzanas y peritas, ¿no? Porque de repente llegaba y no, que el impuesto del alcohol, yo así, a ver, espérame, o sea, es como si yo te hablara con términos médicos, no entiendo ni jota. Okay. O sea, explícame bien así cómo tenemos que hacer las cosas y pues bueno, vas aprendiendo sobre la marcha. Después, pues con algunos golpes, malas inversiones, que ves que pierdes dinero y que dices, no, esto no funciona de esa forma, pues le tuve que entrar al ruedo así de plano. Estudia finanzas. O sea, a ver cómo se manejan y que si los ingresos, los pasivos y los activos y todo, y pues ha sido sobre la marcha. O sea, abriéndome a empezar así desde cero en cuestión de finanzas, porque ni los términos sabía manejar, ¿no? O sea, la verdad es que el estudiar medicina pues es muy vasto, son temas súper amplios, muy absorbentes. Y no, efectivamente en la Facultad de Medicina ni siquiera se toca el punto de las finanzas. O sea, es cero educación financiera. Eso lo tuve que aprender ya como profesionista independiente. O sea, ya cuando me fui, porque ni siquiera en el hospital, porque en el hospital ni mi contabilidad dependía de mí. O sea, todo era a través de la institución. Hasta el momento en el que yo me independizo por completo es cuando pues veo que no sé nada al respecto y que pues tengo que aprender. Y pues empiezo a tomar cursos, empiezo a acudir con especialistas en diversas áreas para que pues me vayan guiando. Y hasta la fecha sigo estudiando, sigo aprendiendo todo eso. Ok, súper interesante porque para todos los que nos escuchan, así como en la carrera de medicina no se habla de finanzas y nadie te enseña a hacer negocios, pues créame que ni siquiera en las que sí tienen que ver con finanzas. O sea, es decir, sí está limitado el tema de la educación. Todo aquel que quiera emprender, el giro que sea, es importante que así como Adriana nos está platicando, se empapen de ciertos temas muy importantes, básicos tal vez, pero que al menos entiendan, que al menos puedan reconocer ciertos términos para que puedan pues velar por su patrimonio, por su negocio, por la economía del mismo. Y evidentemente no tienes que volverte un profesional en cada una de las materias, simple y sencillamente sí te tienes que empapar de eso para que puedas a la par ejecutar o ejercer tu profesión a la par de que desarrollas tu emprendimiento. Y Adriana, ¿cómo identificabas en qué sí incursionar y en qué no? Ejemplo, conozco muchos médicos que se van por la parte de abrir farmacias, de montar pequeñas clínicas, algunos se juntan en grupo para formar algún tipo de hospital. ¿Cómo identificabas tú que sí, que no era en donde tú debías incursionar en el momento de tomar la decisión de emprender? Bueno, algo en lo que yo me he basado siempre, y creo que ha determinado ese tipo de decisiones, es en decidir qué hago con mi tiempo. Okay. Porque obviamente posibilidades de tener ingresos son muchas y en mi carrera pueden ser muchas, como bien lo dices, poner una farmacia, poner una clínica, asociarte con más personas. Pero algo que yo siempre me he preguntado es ahí qué tanto voy a respetar mi tiempo y mi espacio y qué tanto estoy dispuesta a sacrificar por ese ingreso, ¿no? Tengo una familia, ¿sí? Y como te platicaba al principio, o sea, todo este aprendizaje me ha llevado a saber que si yo no estoy bien, no puedo ofrecer algo de calidad. Entonces, soy muy respetuosa en esa parte. Yo tengo horarios establecidos en mi consulta, horarios físicos en donde yo estoy presente y mis pacientes muchas veces me consultan vía telefónica, por mensajes, asesoramientos, a veces hacemos videollamadas, o sea, trabajo en esa parte de tratar de estar disponible el mayor tiempo. Pero sí trato de respetar mucho tiempos personales y familiares. Y eso determina muchas veces hacia dónde incursiono y hacia dónde no. Dependiendo de escogiendo más bien las partes en las que yo digo, bueno, ok, si esto me conviene financieramente y no voy a sacrificar ni tiempo de mi familia ni tiempo personal.
porque se puede crecer hacia muchos lados, ¿no? Financieramente, pero eso implica siempre una inversión de tiempo. O sea, hay un precio a pagar y ese precio es tiempo. Exacto. Y entra el cuarto saber que también nos ocupa en este espacio. El cuarto saber, que es aquel en el que más bien es no saber, ¿no? Así o sea, es. El cuarto saber que nosotros manejamos acá es el no saber, en donde entra el no querer, ¿no? Es decir, no quiero. O sea, por más dinero que pueda ganar, no quiero sacrificar mi tiempo, ¿no? Si tú lo ves por factor tiempo, entonces te vas a regir por eso. O sea, es decir, para mí es prioridad el tiempo, entonces no necesariamente me voy por más dinero, porque mi precio a pagar sería tiempo. Exacto. Y entonces le estás dando más peso y más valor a tu tiempo. Eso sería la lógica, ¿no? Es decir, si yo me guío por la cuestión tiempo, no importa que alguna actividad me dé más dinero, si me quita tiempo, prefiero no. Y se vale, y además es súper interesante porque yo le digo que es como para valientes, ¿no? Porque muchos otros se van sobre el tema económico sin saber que a veces se están perdiendo muchísimo más, ¿no? Pero bueno, eso es de cada persona. Qué bueno que tú lo veas desde ese punto de vista. Y bueno, si tú eliges a través del tiempo en qué sí incursionar y en qué no incursionar, ¿cómo es que te metiste? Y esto lo vamos a decir ya aquí para que todos te sepan y estén esperando también eso. ¿Cómo es que te metiste al rollo de tener un libro? Porque eso implica tiempo. Así es. Sí, bueno, ese es un proyecto que estoy apenas iniciando con un grupo de médicos. Es un proyecto que a mí me emociona mucho porque es como una forma de aportar algo más a todas las familias con las que trabajo, a todas las mamás. Y es un proyecto de educar, ayudar en la educación, resolver dudas. El libro está enfocado a que los papás tengan una herramienta de consulta, de decir, bueno, ¿qué hacer cuando mi niño tiene X o Y? No es un libro para consulta y para resolverles problemas que se tienen que ver forzosamente en una consulta o con un especialista en salud, pero sí es una guía que te puede decir cuándo sí debo pedir ayuda, cuándo no, cuándo debo de dirigirme a un especialista, cuándo me debo de preocupar. Dentro de mi labor de todos estos años hay muchas dudas y a veces las mamás me dicen, doctora, a veces me siento tonta para hablarle por esto, no sé si es una duda real o es una tontería, ¿no? O sea, a veces me dicen, híjole, es que de verdad me está carcomiendo esta duda, pero hay una parte de mí que dice que es una tontería, que no debería de preguntarlo, entonces no sé si es válido o no es válido, ¿no? O a veces sacan sus dudas y pues yo le digo, tú pregúntame, pues yo te diré si eso no, si valió o no valió la pena, ¿no? Y ya cuando les doy la explicación de no, mira, no te preocupes porque pues es esto y esto, me dice, ay, qué boba, o sea, hasta pena me da haber preguntado eso. Pero al final del día, yo como pediatra puedo decir, a lo mejor ella se siente boba porque es algo muy lógico. Yo como pediatra puedo decir, sí, era muy lógico. Pero cuando eres mamá no hay nada lógico. Sobre todo cuando es tu primer bebé. Exacto. Los papás primerizos seguramente les va a funcionar muchísimo la guía, porque por lo que me estás diciendo y estoy entendiendo, es como una guía práctica para cuidado de la salud para papás. Así ¿no? es. Bueno, para los bebés, pero la guía es para los papás. Yo quisiera pensar y no sé si estoy en lo correcto, pero si no existieran esas preguntas que a veces nos parecen bobas, ¿te imaginas cuántos infantes tal vez no estuvieran vivos por ahora? Por supuesto. Es decir, oye, ¿esta pastillita se la puedo dar o no? A lo mejor es una pregunta tonta, pero ¿qué tal que se la das y le provocas algo, no? Exacto. Entonces, sí es súper interesante y súper importante. Y me recuerda eso que decías hace rato de leer los instructivos, ¿no? O sea, sí. Hay veces que los instructivos son a prueba de bobos, pero pues seguimos de bobos. O sea, queremos armar algo o desarmar algo sin ver los pasos, que eran 3. Y nosotros ya llevamos media hora peleándonos con algo. En el sentido de la medicina creo que es muchísimo más delicado, pero creo que también funciona de la misma manera. Es decir, tienes la indicación precisa de un profesional, más la información de la cajita, más la información que ya te han dado en tu escuela para padres, etcétera, etcétera, y todavía no haces lo que allí se te indicó. O sea, es decir, en esa guía sí puedes darles la pauta o el freno para que hagan las cosas correctas en ese momento, ¿cierto? Así es. Okay. Esa es la idea, es como mi forma de aportar. Y pues no es un proyecto que esté haciendo yo sola. O sea, estoy
participando con un grupo de especialistas, todos del área de pediatría, de diferentes especialidades, con años de experiencia, que nos estamos apoyando en transmitir ese conocimiento de qué me gustaría que las mamás supieran de esto, ¿no? Yo creo que como especialista nos enfrentamos, yo me enfrento todos los días y mis compañeros igual, a que de repente llegan muy tardíamente a la consulta, ¿no? ¿Por qué? Porque la comadre les dijo que no era importante, porque la vecina les dijo que eso no era cierto, porque les dijeron que se les quitaba con un té, o por un montón de cosas que tenemos en torno a la salud, ¿no? Y que a veces dices, bueno, si esto lo hubiéramos tratado un poco antes, nos hubiera ido mejor, la respuesta hubiera sido más rápida, ¿no? O hay otras especialidades en donde la tardanza en un diagnóstico hace la diferencia en el pronóstico de una enfermedad, ¿no? Y eso pasa pues a diferentes niveles. Entonces, como especialistas tenemos la herramienta para decirte, oye, si ves esto en tu bebé, ve a consulta. No te lo voy a resolver en una guía, en un libro, pero sí te voy a decir, si ves X, Y o Z en tu bebé, necesitas acudir con un especialista. No te esperes a ver si con un té se le quita, ¿no? Okay. Entonces, ese es el objetivo de esa guía. No lo estoy haciendo sola. Es un trabajo arduo, es un trabajo intenso, pero también me he tomado con calma el decir, vamos haciéndolo paso a paso y sobre la marcha lo vamos mejorando, ¿sí? Entonces estamos en una fase inicial, pero pues todos estamos emocionados por hacerlo y sé que va a quedar un proyecto padre y sé que va a servir a muchísima gente. Ojalá que así sea y que esté muy pronto para que ya salga, se ponga en circulación y todos puedan acceder a él. Oye, Adriana, quisiera pasar del punto de todo el tema profesional al tema profesional de negocio. Es decir, ¿cómo es que vas de ahorita, de hoy, del día de hoy, a 3 años, a 5 años? ¿Cómo es que ves el tema de negocio, dado que ya especificamos en tu caso que le das muchísimo valor a la parte del tiempo? ¿Cómo te ves en 3 años o en 5 años ya con tu libro, ya con muchísimos clientes que saben que agregas un valor muy importante y que ahorita vamos a platicar de él? ¿Cómo te verías en 3 o 5 años en el tema económico y de negocios? Pues justamente derivado de lo que haces hoy. Pues mira, mi plan es crecer más hacia el lado de la educación. Okay. Hacia el lado de la educación del paciente, la medicina preventiva me encanta, pero también me he dado cuenta que no se puede trabajar solo, ¿sí? Hace algunos años yo era muy obsesiva en las cosas que hacía y me gustaba que todo quedara perfecto. Me sigue gustando que quede perfecto, pero ya entendí que no lo puedo hacer sola. Antes era así como que si no lo hago yo, no queda bien, ¿no? O sea, era así como que mi lema, para que quede bien hecho, lo tengo que hacer yo. Ya entendí y aprendí que no es eso posible. Es muy costoso, muy doloroso, sí. Y al final, pues, súper desgastante y te terminas dando cuenta que no tenías razón, ¿no? Así que es. Sí hay alguien que lo puede hacer igual de bien que tú y que también existen muchas personas con ganas de hacer las cosas bien y con las cuales puede ser un excelente equipo, digo. Yo también lo viví, ¿no? Entonces, por eso lo entiendo perfectamente. Y bien, ahora, eso es en 3 o 5 años. Tú te ves haciendo equipo con alguien más, desarrollando ciertas cosas que tengan que ver más con el tema de la educación para seguir creciendo. ¿Qué cliente, no? Y esta es una pregunta para la actualidad y también futureando. ¿Qué cliente es tu objetivo? Es decir, ¿cuál es tu mercado meta dentro de este panorama de negocio que tienes? Yo creo que el paciente que se compromete con su salud en todas las esferas. Sí, porque así como existen médicos que solo se enfocan a la parte biológica, también existe el paciente que solo quiere que le veas la parte biológica. O sea, existe el paciente que le dice, no, a mí ni me digas que es por estrés, ni me digas que porque estoy enojado. O sea, no, eso no existe. O sea, a mí dime cuántas tabletas me tomo y se acabó. En tu caso, que atienden niños, ¿no? ¿Hasta qué edad máximo atiendes? No, los pacientes pediátricos son hasta los 18 años, en teoría. Hasta los 18 años, ok. Puedo entender de los, no sé, 15 a 18 tal vez que tengas una respuesta como la que ahorita me dices. Decir, a ver, a mí no me digas, a mí quítame el dolor o a mí dame mi pastilla y ya. Pero ¿qué sucede con los más pequeñitos? O sea, ahí es donde entra la parte de los papás. Por supuesto. Okay. Sí, entonces creo que el grupo de pacientes con el que yo me identifico que puedo trabajar más es aquel con el que se compromete realmente con su salud y que se abre la posibilidad de que hay que trabajar diferentes áreas. Ok, entonces podemos decir que tú estarías segmentando a tus clientes en cuanto de los 0 a los 14, 15 años, ¿no? Que son todavía de atención con pediatra, ¿no?
y te enfocas a los papás de ellos. Es decir, tus clientes prioritarios o a los que tú apuntas hacia ese mercado o para que reciban esa educación que también tú vas a poder transmitir, serían los papás de los infantes. Así tal cual. Sí, o sea, porque ahí tengo que trabajar con toda la familia. Ah, ok. O sea, entonces digamos que tú apuntas a familias que tengan hijos de 0 a 18 años. Eso en el área de pediatría. Como también veo el área de alergia, también veo pacientes más grandes. Ok. Entonces ya te entiendo. Entonces vamos a terminar esa segmentación. Uh-huh. Tú puedes atender pacientes de los 0 a los 99 años o más, siempre y cuando sean, obviamente, de diferentes cosas. Por ejemplo, si hay una alergia, pues cualquier edad. Así es. Si obviamente es un tema pediátrico, pues vas a tener que ir con menores, ¿no? Vas a tener que trabajar con menores. Ahora, de allí quisiera, y esto para que también lo compartas con todos los que nos puedan escuchar, ¿qué les ofreces? ¿Cuál es tu oferta de valor real? Como para que digan, de los 350,000 médicos que pueden atender a mis hijos, yo prefiero que sea Adriana quien los atienda. ¿Qué les ofreces? ¿Cuál es tu verdadera oferta de valor para que ellos te elijan a ti? Bueno, yo creo que el área en la que yo trabajo o me siento más cómoda y creo que podemos lograr mejores objetivos es el trabajo familiar, de recuperación de la salud y de mantener la salud, más que un área curativa como tal. Entonces, pues no sé, el plus que yo ofrezco siempre en mi consulta es ver a las personas como personas completas, no nada más como un hígado, un riñón, un pulmón que está enfermo, sino como un ser completo que tiene emociones, que tiene problemas, que tiene vivencias y que todo eso va a estar determinando su estado de salud. Ok, entonces una oferta de valor o un valor agregado que tú tendrías, entiendo que es centrarte no nada más en el paciente que es el infante, sino también en el papá, también darles ese acompañamiento, y que es justo allí donde yo creo, desde mi punto de vista muy particular, que es allí donde no tienes tanta competencia. O sea, es decir, yo en algún momento cuando acudía con mis hijos a consulta, pues era atenderlo y listo, ¿no? O sea, el papá lo pedían solo para la hora de pagar, pero realmente después de darte las indicaciones y demás, no había como un seguimiento de que tú me platicas, de decir, ver a la mamá o al papá como un ser humano completo, saber qué siente, qué tiene en ese momento, qué emoción se está moviendo con él y darle ese acompañamiento. Eso es un verdadero valor agregado. Entonces, quisiera pensar que tienes poca competencia en ese sentido, ¿no? Entonces, muy buen valor agregado. Ya tenemos una segmentación de clientes, ya tenemos una oferta de valor interesante. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista ahorita, para poder hacer un negocio que pueda crecer, que se pueda replicar o que tienda a la alza? ¿Cuáles serían los recursos clave que tú consideras así súper importantes? Yo creo que el formar un equipo más grande de trabajo. Recurso humano, o sea, sí, es decir, recurso clave es el recurso humano y el talento profesional. ¿Qué hay de la parte física? O sea, es decir, de un consultorio de 2, de 3, de 5, de tener uno en la ciudad, otro en otro estado. ¿Esa parte la tienes contemplada? No por el momento. O sea, creo que primero tengo que diseñar, que es lo que estoy trabajando ahorita, como en trabajar en dar más valor, como tú bien lo mencionas, más valor agregado a los pacientes que ya tengo, como ir complementando en otras áreas. Y seguramente después lo que seguiría pues sería expandernos físicamente. Ok, entonces para una expansión física, parte de los recursos clave, evidentemente capital, evidentemente alianzas, ¿no? Que justamente eso es lo que te quiero preguntar ahora. ¿Ya cuentas con alguna alianza estratégica comercial? ¿Cuál tienes y cuál te gustaría tener? Lo que más me gustaría, creo, y que es algo que tengo contemplado, es como trabajar con más áreas de psicólogos, por ejemplo. Ok. Sí, o sea, en esa parte, o terapeutas, de diferentes áreas. Ok. Esas lo buscarías como alianza, ¿no? Así es. Como alianza estratégica.
Ok, ya tenemos las alianzas, ya tenemos cuáles son los recursos clave, la segmentación de tus clientes, tu oferta de valor. ¿Qué hay de las actividades clave? O sea, es decir, en una pregunta te puedo decir, ¿qué actividad o actividades no puedes dejar de hacer? O sea, es decir, ¿a cuáles le estás invirtiendo más tiempo ahorita para que tu negocio pueda ir creciendo paso a paso? A lo que más le invierto es a la consulta presencial. O sea, ahí el 1-a-1, o sea, estar con el paciente, con la familia, o sea, en trato meramente presencial. Y algo que quiero expandir ahí, como te decía hace unos minutos, es la parte educativa que estoy empezando a explorar. De hecho, por eso acepté tu invitación en esta área. Empezar a explorar la parte de las áreas de las redes sociales, porque siento que puedo tener más alcance ahí en la parte educativa que quiero trabajar, ¿no? O sea, abarcar más el crear un poquito de conciencia en las personas que la salud va más allá de un medicamento. Sí, entonces es algo que me gustaría más trabajar y por eso estoy volteando a ver a las redes sociales. Okay. Es algo a lo que yo me había cerrado un poco y porque me gusta el trato directo. O sea, me gusta sentir a las personas, me gusta platicar con ellas, me gusta estar con ellas. Entonces siempre había pensado que el hecho de hacerlo a través de una cámara o de las redes sociales era como muy impersonal, como que no iba a ser el mismo feeling. Pero la verdad que una de las cosas que me ha dejado la pandemia es abrirme a esa situación, ¿no? O sea, antes de la pandemia ni de broma aceptaba yo una consulta por videollamada o sea, lo más que hacía era una asesoría telefónica y eso platicadito, ¿no? Con esto de la pandemia me tuve que abrir esa posibilidad porque hubo situaciones en las que de repente los familiares me hablaban y doctora, nadie puede llevar al niño porque todos tenemos COVID, pero necesitamos que nos oriente sobre esto. Pues vamos a hacer una videollamada, no queda de otra, ¿no? Sí, te abrió la posibilidad, pero también la aceptaste y también te va a marcar una ruta porque todo el tema de educar a los papás de los chavitos y todo eso, seguramente lo vas a terminar haciendo también digital, o sea, es decir, todo lo presencial que quieras manejar y te voy a explicar por qué. Ahorita que escuché en el tema de las actividades clave, sería básicamente lo que tú me dices es, bueno, sí meterle tiempo a las consultas, pero allí estás en las operaciones, ¿no? Así es. Allí estás en las operaciones, es decir, si tú no estás, no crece, no sucede. Así es. ¿No? Hay otras actividades clave que ya me va gustando más la idea de decir, bueno, me quiero meter a redes, quiero ver la posibilidad de hacer mis cursos por una plataforma o de dar asesoría telefónica o por videollamada o por Zoom o etcétera, etcétera, que realmente te pueden impulsar así, porque si tú te metes al tema de las tripas, de las operaciones, donde tú ejecutas, cuando tú no estés o cuando tú estés de vacaciones o cuando no se te dé la gana estar, ¿quién sí va a estar? Así es. ¿No? Entonces, una de las actividades clave que creo puede resultar interesante para ti es, pues, primeramente, la planeación de las actividades, es decir, qué sí y qué no vamos a hacer y después quién y quién no las va a hacer, ¿no? Porque cuando emprendemos caemos en esos errores. Ya lo habías dicho tú hace rato. Pensamos que nadie lo puede hacer mejor que nosotros, pero también pensamos que todo lo tenemos que hacer nosotros. Es más, conozco un chorro de casos de emprendedores que se hacen víctimas diciendo, es que cuando emprendemos somos todólogos. Pues sí, claro que sí, ¿no? Porque tampoco podemos negar que sí te metes a todo, porque tienes que aprender y porque tienes que desarrollarte y, pues, crecer, pero no con tono de víctima, sino más bien con tono de orgullo, con tono de, bueno, pues es que así tocaba y así lo hice. Pero una vez que se superan esos pasos, también hay que saber en qué momento estar fuera. Y una de las actividades importantes es organizar todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tienes actividades, recursos. En el tema de los costos, Adriana, hablando ya de qué me conviene y qué no me conviene monetariamente, ¿para ti qué sería más rentable? Evidentemente sé que si tú ahorita le apuestas al tema de la capacitación o la educación en línea y demás, eso te va a hacer muchísimo más barato tu costo de salida, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué hay en el otro costo? ¿Cómo adquieres a tus clientes? En el sentido en el que posiblemente hoy tu día laboral esté lleno porque seguramente te han recomendado, porque algún otro paciente ya te llevó al familiar o tal. Pero para crecer de una manera interesante no va a ser solamente en el boca en boca, que en la parte de los médicos mucho es así. Pero te pongo, por ejemplo, el caso de no recuerdo el nombre de los dentistas estos, ¿no?
pues, que ya están en radio, en televisión, en redes, en todos lados, y que prácticamente están ganando ahorita más de darte una cita que te cobran, ¿no? Su invitación cobrada, les es muchísimo más rentable que los propios tratamientos que están ofreciendo. O sea, es decir, el tener ese poder de convocatoria, atraer a las personas a que tomen una cita por X cantidad de dinero, está siendo más rentable que los tratamientos que sí están vendidos y aplicando. Uh-huh. Entonces, si lo ves por el lado económico, tienes mucho camino que recorrer en ese sentido, porque al final tienes que llegar allí. Si tú te quedas operando todo el tiempo, va a ser difícil que cambie el tema económico, a menos que te conviertas en la doctora más cara de México, ¿no? Así es. Y que atendiendo el mismo número de consultas que atiendes hoy, puedas tener muchísimo más ingresos, que tampoco es un mal camino, ¿eh? O sea, ojo con que lo que estoy diciendo es solamente pensando en voz alta, pero a lo que quiero llevarte es a que te cuestiones esa parte, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde sí quiero ir? ¿Hasta dónde veo hoy el límite de lo que hago? Así como en algún momento alcanzaste a ver el límite de la persona enfocada en ciencia, ¿no? Uh-huh. Hoy como emprendedora, el límite que alcanzas a ver cuál es y hasta dónde quisieras tú llegar. Ok, pues te digo, ahorita el plan es expanderme a la parte digital, ¿no? Ok. Porque creo que puede ser, pues, cumplir el objetivo mío personal de educar, de llegar más allá, de enseñar lo que a mí me gusta, lo que me apasiona. Y también creo que puede ser muy redituable económicamente, ¿no? O sea, cursos, talleres, o sea, hay muchas áreas en donde yo he pensado incursionar. Ahora que ya así como que me salí la parte digital no me gusta. Decir, bueno, ok, sí, hay mucha área de oportunidad, porque no nada más es lo que yo quiero, sino también la necesidad de las personas, ¿no? O sea, he aceptado que hay mucha gente que te solicita ese tipo de atención, ¿no? Sí. Llámale millennials, llámale como le quieras llamar, pero existe la necesidad, ¿no? O sea, hoy en día existe la necesidad y hay gente que dice, necesito que me des una asesoría, ¿sí? Aunque sea así por videollamada, a mí me es funcional, ¿no? Entonces, aunque yo diga, ok, o sea, no todas mis consultas, no todas mis asesorías implican una exploración minuciosa. Hay muchas que sí. Y cuando he dado videollamadas, a veces que lo sabes que no, te tengo que ver. O sea, te tengo que revisar y vas al consultorio, punto. O sea, no podemos avanzar sin esto. Pero también hay otras áreas o otro tipo de paciente que de repente me ha consultado porque tengo dudas. O sea, ya tengo tratamiento, estoy bien con mi tratamiento, pero no sé hacia dónde voy o no sé qué está pasando. O sea, de repente me han tocado incluso interconsultas de otros médicos que de repente me dicen, es que ya tengo tratamiento, estoy evolucionando bien, pero tengo un montón de dudas y no me resuelven mis dudas. ¿Me puede dar una consulta para responder dudas? Eso es interesante porque además es otra forma de captar ingresos. En el sentido, así es, súper estricto de tu profesión y todo lo que tiene que ver con medicina, no puede ser 100% digital, me queda claro, ¿no? Sí, ¿no? No vas a operar a alguien a través de una pantalla, tal vez no vas a poder revisar cosas que ustedes viendo, escuchando, sintiendo, ¿no? Pueden, no sé si diagnosticar o de qué manera. Y entiendo que no puede ser 100% digital el tema de la consulta. El tema de la educación seguramente sí. Así es. ¿No? Entonces, es interesante que lo estés visualizando de esa manera. Qué padre que dices, no, ya cuál miedo a los medios, a las redes, etcétera. Porque muchas personas al final lo pasamos y lo tuvimos, ¿no? Es más, lo utilizamos de pretexto, así de decir, no, yo no quiero entrar a redes porque tal vez nos daba miedo. Esa es la realidad. Todas las personas que decimos, yo no quería estar en redes, normalmente era por miedo, ¿no? O porque sabíamos que no había una capacidad como tal. Es decir, si de repente se dejan venir 50 o 60 pacientes más a la semana, pues ¿a quién pongo a atenderlos, no? Uh-huh. Entonces, por allí va ese camino. Y bueno, Adriana, así, muy natural, de la parte personal de Adriana, ¿qué le puedes decir o qué le puedes recomendar a todos aquellos que están en el camino de estudiar medicina y que van a salir como tú sin saber mucho de negocios? Tal vez saben mucho de medicina, pero poco de negocios. ¿Qué les puedes aconsejar? ¿Qué les puedes recomendar? ¿Qué piedritas del camino les puedes quitar desde este espacio?
Yo sí les diría que tienen que estudiar finanzas, definitivamente. Te dediques a lo que te dediques. El ser profesionista implica una retribución económica. Sí, todos vivimos de algo, ¿no? O sea, comemos, vestimos, necesitamos una retribución económica al final del día. Y de verdad que las carreras que no están relacionadas con las finanzas, e incluso, como tú bien lo dices, algunas que incluso sí son de finanzas y aún así no manejan bien las finanzas. Cuando yo empecé a estudiar finanzas, me reí de mí misma y dije, si esto me lo hubieran enseñado cuando yo estudié medicina, yo creo que ya sería millonaria. A lo mejor hasta me estaría retirando, ¿no? Pero dije, bueno, todo tiene un momento y un porqué, ¿no? De en qué momento lo aprendes. Pero sí, definitivamente, independientemente si eres filósofo, si eres biólogo, si decides estudiar medicina, sí o sí necesitas estudiar finanzas. Desde la parte más básica y de ahí pues el cielo es el tope, ¿no? O sea, hasta donde quieras llegar, porque es algo que te ayuda y te da la perspectiva de una manera diferente, ¿no? Cuando yo empecé a ver términos como libertad financiera y que algún día leía, no, alguien me dijo, no, es para cuando ya te quieres retirar. Y yo dije, no es cierto. O sea, no es para cuando te quieras retirar, ¿no? Es para que tú puedas decir, el dinero es un valor agregado a lo que hago, sí, pero no es lo que me mueve, ¿no? Y si tienes los suficientes ingresos o sabes manejar inteligentemente tus finanzas, dices, pues el dinero fluye en mi vida como un valor de lo que yo hago, ciertamente, pero no es lo que me hace levantarme, ¿no? O sea, no es decir, hoy voy a ganar X o Y más pesos, por eso me voy a levantar. O sea, me levanto porque me apasiona lo que hago y si sé manejar los números, si sé manejar las finanzas, todo se va a acomodar favorablemente. Claro, sobre todo reforzando lo que dice Adriana. Las finanzas sanas no solamente te permiten entender de qué se trata el tema de tu dinero, sino que también te puede permitir una vida con muchísimo menos estrés al saber qué hacer con él. Hay personas que tienen ingresos superiores a otras, pero su calidad de vida es inferior al de otras porque las finanzas no nada más es como captar el dinero, sino saber qué hacer con él, cuáles son las mejores opciones de inversión, cuáles son las mejores opciones de reducir gastos, etcétera. Entonces, muy buen consejo, Adriana. Entiendo que es importante para todos los que están estudiando ahora, todos los que quieran emprender, que se metan a finanzas, pero bueno, directamente el consejo a los colegas o a los que van a ser tus colegas, ¿no? Por supuesto. Que lo entiendan de esa manera. Y bueno, Adriana, antes de despedirnos y agradecerte, pues quisiera que les compartas a todos los que nos ven dónde te encuentran, cómo te buscan, de qué manera hacen contacto contigo para todos aquellos que quieran tener la experiencia de que te atiendan súper bien a tu hijo o a cualquier infante que tú quieras llevar a consulta contigo, pero que también puedan recibir ese valor agregado en donde tú los acompañas en ciertos procesos. Yo me dedico a la medicina privada, únicamente laboro en mi consultorio. No sé si doy dirección, teléfono o lo que tú quieras. Estoy en un edificio que se llama Elcar, estoy en la ciudad de San Juan del Río, en Querétaro, y el medio de contacto principal es por teléfono para favorecer cita. Estoy creando la parte de la cuestión de las redes sociales, estoy trabajando en esa parte. Y pues no sé, yo creo que en la edición del video les dejamos los datos para que se queden ahí grabados. Cuenta con ello. Sí, y pues ahí es donde los recibo, donde trabajo con las familias, con cada uno de mis pacientes. Súper bien. Pues Adriana, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu visita, porque siempre tienes algo que contarnos y algo pues que transmitirnos también, porque siempre aprendemos de todo lo que escuchamos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Para ti que estás del otro lado, no olvides que si solo emprendes por dinero, aún no eres un emprendedor real. Y esto no lo olvides nunca, luchar es educar. Muchas gracias, Adriana. Gracias.